La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa que hoy leemos, Señor, y estudiamos para que nos hables. Por favor, bendícenos según estamos hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en una nueva serie de sermones. Recuerdan, la iniciamos la semana pasada, que se llama, la dijo ya nuestro hermano Luguito, la alegría de ser iglesia. Este es el sermón número 2, la parte 2. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es el centro de este pasaje en donde hemos hablado de la alegría. En diferentes condiciones hemos abordado la alegría, pero ahora la estamos abordando desde este punto de vista, la alegría de ser iglesia. Filipenses 4:4, ¿lo dicen conmigo de memoria? O si está en la pantalla, como quieran, ¿cómo dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Y el mensaje de hoy se llama así: la alegría de una vida selecta. Les comparto que usaré la palabra selecta en los dos sentidos de la palabra. La palabra significa escoger, seleccionar, ¿no? Algo que escoges, pero se usa para referirse a algo muy exclusivo, muy especial, porque ha sido seleccionado, ¿no? Ha sido seleccionado para algo, para ganar un premio, lo que sea. Voy a usar los dos sentidos de esa palabra, la alegría de una vida selecta, porque la base fundamental de esta meditación es esta, se las anticipo: para vivir una vida selecta hay que seleccionarla. Y usted dice, oh sí, que descubrí el hilo negro de la vida, pastor, ¿o qué? Pues fíjese que en una nada y sí, porque en este mundo todo se selecciona, ¿no? Usted va al microondas y tuvo que seleccionar el tiempo, ¿no es cierto? Tuvo que seleccionar si es para calentarlo o para mantenerlo caliente, ¿no es verdad? Y si tiene uno de esos hornos mágicos, no sé qué, Lili le di, no, son de otra manera, pero puede elegir si lo va a calentar solamente o tostar, ¿no es verdad? Porque se puede tostar, o si no queda aguado. Usted selecciona. Es más, también selecciona en el banco si quiere meter o sacar, ¿no es verdad? Regularmente quiere sacar porque le hace falta. Y también si quiere el recibo, no quiere el recibo en el estacionamiento. Y en la computadora seleccionamos qué voy a comprar, si lo voy a pagar con crédito o con esta otra, si a plazos o si a meses sin intereses, o si PayPal se llama esa otra sistema. Es decir, todo se selecciona en este momento, todo se hace así. Bueno, pues para vivir una vida selecta, una vida extraordinaria, hay que seleccionarla. Me parece que el problema de muchos es que no seleccionan eso, seleccionan otra clase de vida. Se equivocaron de botón. Leamos la palabra y verán que sí nos habla de eso. Es Filipenses 4:6-9. Leámosla con el MAI, por favor. Adelante. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Permítame introducirme de esta manera. Para viajar en primera clase o clase premier, pues hay que comprar el boleto, ¿no? Hay que escoger eso y comprar el boleto y pagarlo, por supuesto. Para ir al cine, una sala VIP o un teatro y escoger lugares pues especiales, muy cercanos, la tercera fila, se supone que esa es la más buena, la mejor visión, pues hay que escoger eso. Pero ¿qué tal que te lo regalan? Hace algunos años, mi esposa y yo, cuando nuestros hijos estaban pequeños, teníamos poco aquí en México, un capitán de Aeroméxico nos regaló unos boletos para ir a Los Ángeles a visitar a una tía mía y además nos lo regaló en ¿cómo se dice? Premier se llama esa sección, en Aeroméxico se llama Premier, me parece, o primera clase, como quiera. Y no solo eso, sino que él hizo lo que tenía que hacer con su calendario para en ese viaje ser él el piloto.
lo cual nos convirtió en artistas de cine en ese momento, porque el hermano le dijo al sobrecargo: es mi pastor y su esposa, su familia, por favor me lo cuidan. No, hombre, no me cortaron las uñas de los pies nomás porque no las traía largas, pero y una almohadita y una cobija y un esto y un vinito y un no sé qué. Yo tomé todo. No es cierto que todo, pero nos dieron una maletita así muy bonita, como para de artículos de limpieza, no sé qué, preciosa. Yo no vi que le dieran a nadie más que a nosotros. Y luego vino a platicar con nosotros. Lo hizo antes del vuelo y durante el vuelo. Yo dije: ¿quién está piloteando, capitán? Pero para eso traen otro ahí, ¿verdad? Pero antes de despegar, vino con nosotros y me dijo: pastor, hay 2 lugares extra en la cabina, 2 asientos especiales para acompañantes. ¿Quiere venir por favor acá usted para el despegue? Y traiga a quien quiera, su hijo, su esposa. Y fuimos 2 primero, y en el despegue, yo fui las 2 veces. Y de regreso, no porque yo acá como que fui, yo soy tu padre, no, sino porque los demás no querían. Y fuimos allá. O sea, oiga, imagínense que él nos da ese privilegio y le digo yo: no, yo quiero ir allá cerca del baño, allá en el último asiento. Me gusta a mí el que está precisamente antes de la ventana, ¿cómo se llama? La puerta de emergencia, el que está antes, o sea, el que no se inclina, ¿no? Tienes que ir así, todo el santo vuelo vas así. No, ahí quiero ir yo, porque me gusta mucho a mí. Yo soy popular, soy gente, soy barrio, entonces yo no quiero andar aquí con estas payasadas de, no, hombre. Claro que ahí vamos felices del nombre. Yo iba así estirado, ¿no? Y otro vinito. No es cierto, no íbamos tomando vino. Pero, oigan, ¿qué quiero decir con esto? Aquellos que en la vida, en los cines y teatros prefieren categorías inferiores, aunque tengan dinero, porque van a ahorrar, están en su derecho. Así es, hay gente que es así administrada y por eso justamente tienen posibilidades económicas. Pero en la vida cristiana Dios nos ofrece, Dios, el capitán, nos ofrece. ¿Qué nos ofrece? Déjenme decirles algunas frases bíblicas y van a entender lo que nos ofrece. Nos ofrece yugo fácil, carga ligera, vida abundante, sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Eso dice la palabra, que hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo. Eso nos ofrece. Luego entonces escoger otra cosa, escoger otra clase de vida, pues discúlpeme, pero es una necedad. La alegría de una vida selecta. De eso quiero hablarles hoy, de la alegría de una vida selecta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se escoge eso? ¿Cómo se hace, pastor? Es lo que Cristo nos ofrece. Ya mencioné estas frases por si alguno no las ha leído porque es nuevo en la iglesia. Jesús habló de un yugo fácil y una carga ligera. Él dijo eso: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué, hermanos? Vida, y la tengan en abundancia. Y también dice el apóstol Pablo que por Cristo hemos sido sentados en los lugares celestiales, con Él, con Cristo. Así es que esto que estoy mencionando aquí, que dígame si no es una vida selecta, y es la que nos ofrece Dios. ¿Cómo se logra eso? Bueno, seleccionando, picándole bien al botón, al correcto. Y tengo varios botones que pedirles que usted y yo escojamos, seleccionemos. Primera enseñanza, la alegría de seleccionar la dependencia. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En lugar de estrés, sean conocidas vuestras peticiones, dice el apóstol Pablo. Es decir, no guardes silencio, dependamos, no nos escondamos, no nos creamos mucho. Este es el pecado original. El independizarnos de Dios, en creernos que tenemos derecho a decidir lo que está bien y lo que está mal y decidir toda nuestra vida, creernos, y eso es el pecado de la raza humana globalmente hablando. Cualquier película que vayas a ver en el cine te habla de eso. Todas las películas de hoy, todas las telenovelas de hoy, todas las series de hoy tienen 2 características que no pueden faltar. Hay una pareja de gays por ahí o varias personas que en ocasiones son los héroes, y la otra cosa que no puede faltar en una película, serie, telenovela, lo que sea el día de hoy, es que el mensaje básico de esa obra, lo que sea, es: tú puedes, tú eres el que elige, que nadie te diga cómo, tú eliges tu verdad, porque tú eres el que debe decidir todo. Son los mensajes que hay el día de hoy en el mundo. Y la palabra dice que usted y yo debemos depender. No somos, no es cierto, no podemos, no somos capaces, no es verdad, eso es mentira. Dios nos creó con necesidad de Él. Dios nos creó con necesidad de Él. No habernos hecho así hubiera sido como si creara otro Dios,
Y no creó otro Dios él. No creó dioses pequeños. No, creó seres humanos a los cuales amar, los cuales dependamos de Él. Nos creó con esa necesidad de Él. En nuestro corazón de todo ser humano hay un hueco que tiene la forma de Dios y no lo llena ninguna otra cosa más que Dios. Si no lo llena Dios, entonces ese hombre está hueco, esa mujer está hueco. Dependamos, no nos escondamos de Él. La tendencia del ser humano es eso, a huir, a guardar silencio. Desde el principio fue así. Recordemos a nuestro antepasado Adán en el huerto. Pecaron él y Eva. ¿Y qué hicieron? De inmediato hicieron una cita con Dios, ¿no es cierto? Fueron a verlo, Señor, necesitamos hablar contigo. La regamos, te fallamos y queremos arreglar esto, queremos pedirte. ¿Eso hicieron, hermanos? No. Es más, vino Dios a hablar con ellos. Descendió Dios al huerto. ¿Y qué hicieron, hermanos? Se escondieron. Se escondieron. ¿Acaso se atrevieron a confesar? ¿Acaso pidieron una cita pastoral, una cita con Dios? Para nada. Estoy seguro que si Eva hubiera sugerido, oye Adán, hay que hablar con Dios, la ropa sucia se lava en casa, Eva, no te preocupes, que todos tienen problemas. No había nadie más que ellos, ¿no? Todo el mundo tiene problemas. No podía decir eso él, si no podía decir eso, ¿verdad? No tenemos que andarle diciendo a otros nuestros problemas. Eso dicen algunas personas. Eso dicen algunos hombres cuando su esposa le dice, vamos a buscar ayuda con un consejero matrimonial. No, hombre, todos tienen problemas. El pastor también tiene problemas matrimoniales. Que vamos a andar diciéndole la ropa sucia. Esa frase que algunos piensan que es así como muy, la ropa sucia se lava en casa. No es cierto, a veces se lava en la lavandería. Ni siquiera es cierto en el sentido más básico de la palabra. Busquemos a Dios. No callemos. Mientras callé, mis huesos se destruyeron, dice otra palabra, pero esa es la idea en un salmo. Mientras callé. Que el afán y el estrés, hermanos, no hagan nido en nosotros. Busquemos a Dios, saquémoslo. Ahora bien, Pablo habla de peticiones, ruegos y acciones de gracias. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Habla de tres cosas. Dice que mostremos a Dios nuestras peticiones a través de oraciones, ruegos y acciones de gracias. Hay varias maneras de distinguir eso. Podríamos pensar que oraciones se trata de la formal oración. Oramos a Dios, le pedimos como siempre, la oración normal. Y tal vez los ruegos son oraciones extraordinarias, oraciones necesarias, ¿no? Así cuando estamos muy, muy afligidos. La oración diaria, la oración de crisis sería, y la oración de victoria sería las acciones de gracias. Pero hay otra manera de ver esto, y me gusta más esta manera que encuentro en este pasaje. Me parece que podemos hablar de esto. Oramos pidiendo lo que necesitamos, porque Pablo habló de peticiones y no está mal que pidamos. Ciertamente no es lo único que hacemos en la oración, pero no hay por qué no hacerlo, porque sí, para eso también es la oración, para pedir cosas. Y pedimos lo que necesitamos, pero luego rogamos para que nos saque de tribulaciones, como que ruego es más que petición de algo, sino un ruego de que, por favor, Señor, necesito que me saques de esto. Pero luego dice, con acciones de gracias, y me parece que lo que dice es que lo que hacemos, lo hacemos agradeciendo de antemano su respuesta, sea la que sea. O sea que cuando oro le pido a Dios cosas, cuando ruego le pido a Dios que me saque de cosas, que me quite cosas, pero en los dos casos lo hago con acción de gracias. ¿Qué quiere decir eso? Lo hago diciéndole, gracias Dios por lo que sea que me respondas a la oración. ¿Sí me expliqué? No solamente que sea una oración de victoria, gracias por lo que me diste, sino que aún cuando oro y ruego, doy acción de gracias diciéndole, Señor, y si me quitas esto que te pido que me quites, gracias. Y si no me lo quitas, gracias, porque por algo me lo diste. ¿Estoy hablando claro? Me gusta esa interpretación de esta trilogía de cosas: la oración, el ruego y las acciones de gracias. Podríamos decir que debemos acudir a Él en toda circunstancia. Yo diría, tomando en cuenta, a ver qué voy a tomar en cuenta. Examen. Yo diría que debemos alabarlo, agradecerle, confesarle, interceder por otros y pedir por nosotros. ¿Qué estoy mencionando, hermano? ¿Dónde vimos eso? Venid y ved, módulo 1, capítulo 2. La oración. ¿Qué se hace en la oración? Se alaba a Dios reconociendo quién es Él. Se agradece a Dios reconociendo lo que ha hecho. Confesamos a Dios nuestros pecados reconociendo que los hemos cometido. Pedimos a Dios por las necesidades de otros, reconociendo las necesidades del prójimo, y pidiendo por nosotros mismos, reconociendo nuestras propias necesidades. Yo diría eso que está diciendo aquí. Oremos. Bueno, la hermana Yanni me lo dijo en un mensaje con una trilogía también sencilla que me gusta mucho. Afanados por nada, orando por todo y confiando solo en el Señor. ¿Qué les parece esta trilogía? Orando por todo. Primero, afanados por nada.
orando por todo y confiando en el Señor. El punto es que en lugar de sufrir en nuestras fuerzas, debemos gozar en las de Él. Busquemos el gozo de un encuentro espiritual con nuestro Señor. Entonces, primera cosa para una vida selecta, la alegría de seleccionar la dependencia. Seleccionemos la dependencia de Dios. Ahora, le digo un secreto aquí. Todos dependemos. Todos. Los que no dependen de Dios también dependen. Así es que el problema de la vida no es que dependamos o no. El problema es de quién dependemos. ¿A quién nos sometemos? Los seres humanos, ni un ser humano de este planeta, ni uno solo de este planeta es absolutamente libre. La libertad está sobrevalorada. Usted no es libre ni de la gravedad siquiera. Por eso no vuela. Usted salta y lo regresa a la tierra. Si no me lo quiere, salte. A ver, salte. Si no me lo regresan para abajo otra vez. ¿Y qué es la gravedad? La tierra nos está jalando constantemente, ¿sí o no? A ver, salte y váyase, líbrese de esa ley. Líbrese. No se puede librar. No se puede librar ni de la ley de su organismo, de su aparato digestivo. Nos puede librar de eso. Todos los seres humanos estamos sometidos a leyes, a normas, a poderes de la naturaleza que están por sobre nosotros. El problema no es que estemos sometidos y que dependamos de algo. No, el problema es de qué dependemos. Bueno, escojamos, seleccionemos la dependencia de Dios. Esa es la primera enseñanza. En segundo lugar, para una vida selecta, la alegría de seleccionar la suprema señal. Debo decirles que este pasaje del apóstol Pablo es como una especie de miscelánea. Es como una miscelánea de cosas. Son muchas enseñanzas o varias enseñanzas, pero todas convergen en una idea central: la alegría de seleccionar. En este caso, la alegría de seleccionar la suprema señal. El texto dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esta carta Pablo habla de la paz en dos ocasiones. En este versículo habla de la paz de Dios, pero en el versículo 9 habla del Dios de paz. Y el Dios de paz, dice, estará con vosotros. Estudiemos lo que dice el versículo 7. Es uno de esos textos que vale la pena perder de memoria. ¿Ya se lo sabe? Y y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A ver, quítenlo de ahí, hermanos, por favor. A ver, todos lo decimos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un versículo muy lindo. Y tiene una enseñanza tan profunda como práctica y útil. Veámoslo de la siguiente manera. Habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y en el contexto de todo entendimiento pone vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz de Dios supera todo eso. O sea, la idea es que en ocasiones nuestros sentimientos y nuestros razonamientos no están de acuerdo. Es lo que nos produce crisis, cuando mi cerebro me dice debo hacer algo, pero mi corazón me dice no, o mi sentimiento me dice no, por ahí no va la cosa, o al revés, o por acá pienso que sí, que es lo lógico, que es lo matemáticamente hablando posible y correcto, pero yo siento que no lo hago, y en ocasiones están de acuerdo los dos, pero en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y es aquí donde Dios nos manda una suprema señal. He llamado a esto, ya dije el título de esta enseñanza, sí, la alegría de seleccionar la suprema señal, ¿sí lo dije? Y es aquí donde Dios nos manda esto, la suprema señal, para ubicarnos, su paz. Se trata, su paz, de un estado de tranquilidad y contentamiento, en ocasiones inexplicable, que solo se entiende como un milagro de parte de Dios. Solo se entiende como un milagro de parte de Dios. Hay ocasiones en las que usted y yo experimentamos cosas difíciles, pero de alguna manera Dios nos produce una profunda paz en el corazón. Creo que la mayoría de nosotros los cristianos, cuando alguien se nos adelanta a la presencia del Señor, por supuesto que nos produce dolor, por supuesto que lloramos. Claro que experimentamos un dolor muy fuerte, pero no igual que toda la gente. No, Señor, no. Milagrosamente Dios provoca en nosotros ese estado de paz interior. ¿Le ha pasado eso, sí o no? En familia, no soy el mayor, de hecho soy el menor de los varones. Después de mí solamente hay una mujer, mi hermana Yolanda, la conocen ustedes, ha venido varias veces por acá. Pero antes que yo nació mi hermano mayor, él ya falleció, y luego dos hermanos que son cuates, pero son hombre y mujer. Y resulta que cuando mis padres murieron, separados por 10 meses el uno del otro, cuando murieron en las dos ocasiones, yo fui el encargado de reconocer el cuerpo. Eso es un momento crítico en la vida de cualquier ser humano, especialmente si se trata de sus padres. Mis hermanos no querían hacer eso, esperaron a que yo llegara y pues tú ve, tú haz eso.
Y yo entré ahí, por supuesto. También cuando mi hermano, el que murió, estaba muy enfermo, estaba muy mal, tenía una enfermedad muy rara, una infección en todos los órganos del cuerpo, todo, incluso el órgano de la piel, estaba infectado. Era una enfermedad que le vino porque se sometió a un protocolo de investigación por la artritis, y sí le quitó el dolor de los huesos, pero le provocó una baja de sus defensas y le dio esta enfermedad. No sé cómo se llama, es el nombre de un doctor, un científico, algo así. Y estaba muy mal y no lo podían ver. Yo entraba a hablar con él y le decía: Álvaro, aquí estoy. Me impresionaba, me dolía, sí, mucho. Todavía me duele, también la muerte de mis padres, también todavía me duele. Pero recuerdo una señora que me dijo: oiga, usted como que está muy tranquilo. Usted se le ve así como que tiene una paz. No era yo, definitivamente no era yo, era la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y puede guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un milagro eso. Y este pasaje dice que usted y yo podemos experimentar esa paz de Dios, esa suprema señal. No importa lo que diga nuestra mente, no importa lo que sintamos en nuestro corazón, si no tenemos esa paz que viene de Dios, no deberíamos ir por ese camino. La ausencia de la paz de Dios es un foco rojo que nos dice: detente. Y la paz de Dios en plenitud es en nuestra vida una luz verde que nos dice: adelante. Qué interesante y oportuno es que el apóstol Pablo de esta enseñanza, inmediatamente después de que habló de los afanes, lea versículos anteriores y se dará cuenta que habló de los afanes, y luego habló de nuestra dependencia, de orar, y como consecuencia de nuestra dependencia, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y pensamientos en Él. La paz de Dios está por encima de todo entendimiento, es decir, está por encima de todo conocimiento, está por encima de cualquier presentimiento o técnicas religiosas para conocer la voluntad de Dios o conocer una decisión de nuestra vida. Cómo hay cosas en la vida absurdas, en la vida religiosa, como aquellos que creen que la voluntad de Dios para saber algo se encuentra usando la Biblia como ouija. Ya he explicado eso. Los que dicen: debo ir, no debo ir, debo casarme, no debo casarme, debo estudiar, no debo estudiar. Señor, por favor, contéstame, te lo pido, Señor, te lo pido. Y dijo Dios a Moisés: por Dios, si la Biblia no es una ouija, ese texto de Moisés, debe estar más acá si es de Moisés, ese texto narra una historia, un suceso. Aquí hay cuestiones, decisiones interesantes que considerar. Hay que estudiar incluso el idioma, entender los principios y las enseñanzas. Y si alguna enseñanza de esas se aplica a mi vida y me puede ayudar, está bien. Pero si ahí dice sí ve, no significa que dijo para mí. Sí saben de aquel, todos saben ese chiste, ¿no? De aquel predicador que le gustaba predicar. Él decía que el Espíritu Santo le hablaba de repente. El Señor, lo que me diga el Señor, eso predico. Y un día dijo: Señor, háblanos. Y buscó y decía: Judas fue y se ahorcó. Y dijo: no, está muy feo el texto. Dijo: mejor predico otro. Y le hizo otra vez y salió uno que decía: ve tú, haz lo mismo. Y si hay un texto que dice: ve tú, haz lo mismo, por si usted no creía. Cuidado, la Biblia no es una ouija, es una falta de respeto querer estudiarla así. La Biblia no es un conjunto de sí, si no, ve, vente y palabras. En tal caso Dios nos hubiera mandado un diccionario, no, así un montón de palabras y las echamos en una anforita y le preguntamos: Señor, dime si debo ir o no, y las sacamos y sí, perfecto, sí voy. Qué tontería. La palabra son principios, enseñanzas, es historia que se aplica a nuestra vida, debemos estudiarla. Pero hay gente que pretende enseñar. Si alguien te ha dicho que así se sabe la voluntad de Dios, es una herejía, te mintió, es un mal maestro, una mala maestra. Así no es un error garrafal. Y otros que quieren seguir el camino de Gedeón, poniendo señales a Dios. Voy a poner este vasito de agua, si amanece lleno de agua y alrededor todo seco, es que Dios quiso. Y lo amanece todo lleno de agua y dice: a lo mejor pasó la vecina y le echó agua, Señor. Ahora al revés, le voy a poner agua y al otro día amanece seco y dice: pasó un perro y se la tomó. ¿Qué fue? ¿En dónde quedamos? Discúlpeme, pero así le hizo Gedeón. Lea la palabra. Le habló un ángel en una fogata y no le creía, se peleó casi con él. No, pero porque le dijo: varón esforzado y valiente. Dijo: sí, ¿de dónde? Y que bendito seas porque eres descendiente de Israel. Dijo: ¿de dónde si estamos en oprobio? Se enojó, se puso a discutir con él. Al fin lo convenció el ángel de que Dios te escogió para que seas un juez y que defiendas a su pueblo. Al fin se convenció, pero no tanto. Puso esa señal. Y ya con esa señal ya tenía seguridad. No, todavía dudaba. Tuvo Dios que llevarlo al ejército enemigo para ver cómo un soldado enemigo tuvo un sueño y en su sueño soñó que Gedeón los destruía.
O sea, fíjese todo lo que tuvo que hacer Dios. ¿De qué es ejemplo Gedeón? De un hombre de poca fe. Además, ¿sabe usted qué fue lo primeritito que hizo Gedeón después de que finalmente aceptó el trato de ser un juez, un líder del pueblo de Dios? ¿Sabe qué fue lo primero que hizo? Examen. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue? Sí, fue a su casa. Bien, punto para los jóvenes. Fue a su casa Gedeón, porque estaba en el campo, y destruyó un ídolo a Baal que había en su casa. Hágame usted favor, compadre. En su casa había un ídolo a Baal y fue a destruirlo. De hecho, por eso le pusieron Jerobaal, que quiere decir Baal contienda contra ti, porque todo el pueblo vino a matarlo y le dijeron a su papá de Gedeón: deja salir a tu hijo, lo vamos a matar porque destruyó el ídolo. Y el papá de Gedeón, bien listo, me cae bien ese tipo, porque le dijo: si Baal es Dios, que Baal lo castigue. ¿Qué andan ustedes de metiches ahí queriendo hacer justicia en nombre de él? Si Baal es Dios, que Baal lo castigue, a ver. Y por eso le pusieron a Gedeón Jerobaal: Baal contienda contra ti. Ese es Gedeón, una persona llena de idolatría, de ideas equivocadas. Nos enseña que Dios usa a cualquiera, que Dios puede usar personas. Ahora usted dice: ¿y por qué lo llamó a él y no llamó a otro? No habían mejores. Lea usted el libro de los jueces. Lea usted, solo una vez dice, hay quienes piensan que dice muchas veces, pero solo una vez dice: y cada quien hacía lo que estaba bien delante de sus ojos. Pero siempre decimos que eso dice todo el libro de los jueces. No lo dice con palabras, pero sí lo dice con hechos, porque en el libro de los jueces cada quien hacía lo que estaba bien delante de sus ojos. ¿Y qué quiere decir que cada quien hacía lo que estaba bien delante de sus ojos? En buen castellano, mexicano, chilango, ¿cómo se dice? Cada quien hacía lo que le daba su regalada gana. Esos son ese pueblo. Y usted queriendo imitar a Gedeón, deje que Dios le hable por su palabra. Y que Dios le hable por Santo Espíritu en su corazón y ponga paz en su corazón, ese milagro que le dice cuando vas bien o que te dice cuando vas mal en un camino. Cuidado con eso. No debemos confundir la paz de Dios con nuestros gustos personales, deseos o la desvergüenza. Porque hay quienes hacen algo malo y dicen que están muy en paz con ellos mismos. Eso no es la paz de Dios, es desvergüenza. Cuidado. Mire, para que entendamos mejor, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, ya ve que son las mismas cartas, pero son el mismo autor, Pablo. A los Colosenses 3:15, Pablo les dice otra cosa. Léanlo conmigo, por favor, si está en la pantalla. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí habla de la comunión cristiana, pero habla de la paz como algo que puede dar dirección. Dice: gobierne vuestros corazones. La paz de Dios puede darnos dirección a nuestra vida. Pero veamos lo que añade Pablo inmediatamente. El texto que sigue, este es el 15. Después de que dice: a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. O sea, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, y a la que fuisteis llamados. Inmediatamente después, lean lo que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es el versículo 16. O sea, le añade al asunto de la paz de Dios dos parámetros más: la palabra de Dios y la sabiduría espiritual. Entonces, cuidado, porque podemos estar haciendo cosas malas y decir: sí, pero yo tengo paz. No tienes paz, tienes desvergüenza. Si está mal eso, si no es voluntad de Dios eso, no es paz, es desvergüenza. Y cuidado con eso. Esto nos hace entender que si tenemos paz contra la palabra, no se trata de la paz de Dios, sino insensatez. Si Dios vive en nuestro corazón, dejemos que nos hable por su palabra, que nos haga sabios y que nos inunde de paz. Busquemos el gozo de la paz que solo Dios puede dar. No lo escribí porque había pensado quitar esto, pero voy a decirlo. Es una ilustración, una historia que yo he contado a varios de ustedes. Había un pastor, además aviador, él era misionero, y él manejaba una avioneta y le gustaba llevar ayuda a los pueblos que viven así muy alejados y no hay carretera para llegar hasta ellos, en una avioneta y esas cosas. Y cada año los aviadores tienen que hacerse un estudio, un examen, porque usted sabe, no estar sano allá arriba está más grave que acá abajo, ¿no? Es peligroso. Y entonces él fue a hacerse un examen, y cuando terminó el examen, le dijo el que le hizo el examen: usted no puede pilotear más, le vamos a quitar su licencia. ¿Por qué? Porque usted tiene un problema de daltonismo, no distingue bien los colores y eso es peligroso en la aviación. Él pidió una segunda opinión y lo atendió una persona que
también era piloto, y le dijo, vamos al avión, ahí te investigo. Se subieron al avión, le dijo, tú manejas, despeguemos. Era tarde, se hizo de noche, le llevó por diferentes lugares, le preguntó los colores de los focos que veía, las carreteras y demás. Después le dijo, aterricemos. Y le dijo, sí te voy a dar permiso, tú, no hay problema, tienes licencia de manejo. Le dijo, entonces no tengo tan serio problema. No, no es tan serio tu problema, no puedes distinguir los colores de tonalidades azules, verdes, los confundes, pero ves muy bien los rojos. Con eso tenemos. Me gusta ese principio, me gusta ese principio. No siempre Dios quiere decidir todo sobre nosotros. Señor, ¿qué quieres que me ponga? ¿Pantalones negros o azules? Señor, ¿zapatos cafés o negros? Señor, ¿me peino de raya en medio o de lado? Tengo 4 pelos. En mi caso sí tengo bastante pocos. ¿Cómo le hago? Esas cosas, Dios. Vamos a un restaurante, ¿no? Y llega el mesero. Sí, ¿qué le sirvo, Señor? Espérame tantito, déjeme orar, Señor Santo. Hay pollo en mole, hay tan pequeña, chiles rellenos, cornices en pétalos de rosa. Señor, ¿qué como, Señor? Guaraches. Y entonces yo supongo que Dios me dice, supongo que si me pudiera hablar así audiblemente, me diría, ¿de qué tienes antojo, querido Gilberto? De guaraches, Señor, neta, guaraches. Yo sé que el otro es más fino, con lo otro quedo mejor, que pedí codorniz, no sé qué, pero yo ahorita traigo un antojo de guaraches que no tienes. Pues pide tus guaraches. A veces creemos que todo en la vida es así. Mire, le pongo un ejemplo. ¿De cuántos árboles Adán y Eva podían comer de sus frutos en el huerto del Edén? O sea, ¿cuántos árboles había que podía comer de ellos? Dígame cuántos, 3, 4, 5, ¿cuántos? 100, 1000. ¿Y de cuántos no podía comer? Hay gente que vive al revés. Vive pensando que todos son prohibidos y que solo hay uno permitido, y por eso se la pasan todos nerviosos. Señor, ¿cuál es el permitido? Hay ocasiones en las que Dios nos da, haz lo que quieras, pero cuando veas un foco rojo, cuando mi paz te abandone, entonces detente y ponte a cuentas conmigo y lee tu palabra y ora y analiza y valora en sabiduría. Y entonces cuando tomas una decisión que yo avalo, yo te doy el milagro de una convicción absoluta, una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento y sentimiento y emociones. Eso buscamos los cristianos. En esa dimensión, en esa tonalidad vivimos ustedes y yo, cuando dependemos de Él. ¿Se acuerdan que dice el apóstol? Por nada estés afanosos, sino sean conocidas, no las ocultes, vuestras peticiones. Hay gente que le da vergüenza hacer peticiones. Yo fui pastor de una iglesia en donde un día se me ocurrió pedir ahí que oraran por mi hijo y por mi esposa, no sé qué, y hubo personas que se sorprendieron. Y alguien me dijo en privado, ¿sabe por qué se sorprendió la iglesia? Porque en esta congregación había unos pastores anteriores a mí. Dice, no, los pastores no piden nada, los pastores son perfectos, ellos nunca les duele nada, ni se enferman, ni su familia. Y usted sale confesando todas sus peticiones, pues nos dio la muina. Se espantaron. Gente que se cree que son sobrenaturales o qué sé yo. Sean conocidas vuestras peticiones, dice Pablo. Y cuando tenemos esa dependencia, entonces la paz de Dios inunda nuestra vida. Y por eso le he llamado a esto la suprema señal. ¿No tienes paz, hermano, en tu corazón de algo que estás haciendo o de algo que vas a hacer? Alto, es un foco rojo, alto. Estás daltónico, pero si el rojo sí lo ves, ya la hicimos. Si ves que no hay paz de Dios en tu corazón, que hay algo que te intranquiliza, detente y espera y analiza la palabra del Señor. Ora al Señor, da marcha atrás. Tal vez no debes andar por ahí, tal vez ese no es el camino. Busquemos el gozo de la paz que solo Dios puede darnos. En tercer lugar, la alegría de seleccionar una sana mentalidad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oiga, está muy largo eso, ¿lo pueden decir sin respirar en medio? A ver, digámoslo todo desde el principio, agarra aire. Ahí va, espérenme, no se me adelante. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es que es una lista, una sarta así, una lista de cosas buenas que el apóstol Pablo dice que en eso pensemos. La palabra que se traduce arrepentimiento en la Biblia es la palabra que significa cambio de mente, metanoia, cambio de mente.
Podemos decir que los cambios en nuestra vida se originan en el cambio de nuestra mentalidad. Decía Alberto Einstein, el modo de pensar que creó los problemas que tenemos hoy no es capaz de resolverlos. ¡Claro! La forma de pensar que te hizo llegar hasta el hoyo, hasta estar tirado en el hoyo, no te puede hacer salir de ahí, porque la forma de pensar te llevó ahí, no te puede hacer salir de ahí. Si vamos a salir de ahí, hemos de cambiar nuestra forma de pensar. Dicho de otra manera, si aspiramos a ser mejores, debemos dejar que Dios transforme nuestro pensamiento. No nuestros pensamientos, sino nuestro pensamiento o nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Es decir, el modo de pensar, nuestro estilo, nuestra posición o algo más. ¿Qué produce los pensamientos? Pues eso que produce los pensamientos es lo que debe cambiar. Porque si no cambia eso, los pensamientos van a seguir saliendo los mismos. ¿Estoy hablando claro? Ahora, ¿de qué habla Pablo? Vamos a echarle un vistazo a eso de lo que él dice. Todo lo que es verdadero, el valor del original. Hay cosas piratas en este mundo, copias burdas de mejor calidad. El cristiano ve justamente lo opuesto a lo pirata, lo que es de valor verdadero. Todo lo honesto, el valor de lo dignamente santo. La palabra griega que aparece aquí, honesto, es una palabra que se usa para hablar de los valores divinos. En otros documentos se traduce como honorable. Es lo contrario de lo barato, lo trivial. La mente superficial se deja atraer por lo superficial, por lo barato, por lo indigno. Pero la mente del cristiano piensa en lo que es digno y santo. Todo lo justo, el valor del deber cumplido. La palabra aquí justo es lo que corresponde, lo adecuado, lo establecido. Como aquello de nuestro culto racional, se parece a eso. El hombre común se justifica siempre. Es que no pude, es que esto, es que me atropellaron, es que se me atravesó un diplodocus, por eso llegué tarde. El cristiano cumple con lo establecido y eso se llama justo. Todo lo puro, el valor de la pureza, por supuesto. La limpieza de los motivos, la limpieza de las intenciones, la limpieza en los sentimientos, la limpieza en una mirada, en cualquier acción determinada, la pureza. El cristiano se enfoca su mente en lo que no está contaminado. Todo lo amable, el valor de la simpatía o la empatía, dirían el día de hoy. Algunos traducen esta palabra como amable. Se refiere a lo que provoca amor, porque es atractivo, porque es bueno. Su atractivo es la bondad. Lo contrario sería lo de desagradable por malo. El cristiano ignora lo repulsivo y se enfoca en lo que provoca simpatía o empatía. Todo lo que es de buen nombre, el valor de lo probado, porque buen nombre significa buena reputación. Lo que ha sido probado y por lo tanto tiene buena reputación, tiene buena fama, porque ya se ha probado su veracidad y su honorabilidad. El cristiano ignora lo malo, ignora lo corriente, pero se enfoca en lo que es valor aprobado. Si hay virtud alguna, el valor de la excelencia. La palabra que se usa aquí es una palabra que se usa para definir una cosa, terreno, herramienta, animal, soldado, lo que sea, que cumple cabalmente con lo que se espera de él. Es lo contrario de lo mediocre. La palabra virtud alguna es lo contrario de lo mediocre. Y el cristiano tiene como meta la excelencia. Y por último dice, si algo digno de alabanza, o sea ya me acabé de decir palabras calificativos. Ahora, si algo digno de alabanza, búscale bien. El valor de valorar sabiamente. Esta es la única vez que Pablo utiliza esta palabra en todos sus escritos que conocemos. Es una palabra muy fuerte que describe algo que provoca tal impacto en los demás que irremediablemente surge alabanza. Y Pablo dice, busca eso en las cosas que suceden. Los cristianos no buscamos alabanza, pero sí enfocamos nuestra vida en los valores que provocan alabanza. Así que este valor es un resumen de todos los demás. Es el valor de saber valorar las cosas dignas de ser valoradas. O sea, es el valor de buscar cosas dignas de ser alabadas. Pero ahora, no creo que Pablo haya escrito esta serie de palabras para que la estudiemos profundamente cada una de ellas. Creo que con esto que hicimos así, darle algún sentido a nuestro español, está bien, porque creo que no está hablando de esas palabras, sino de en esto pensad. Pudo haber usado otras palabras. Si encuentras algo bonito, agradable, precioso, perfecto, que sea útil, pudo haber usado otras palabras. El fin del discurso de esa sarta de palabras que ya las dijimos sin respirar es lo importante. En eso piensa, es lo que dice Pablo. Ahora, en esto pensad es una palabra que no está traducida por completo. El diccionario griego, ahora acuérdese usted, por favor, para que nadie se me ofenda. Todos,
ustedes y yo debemos reconocer una cosa. Esta en realidad es una traducción de la Biblia. La que usted trae ahora mismo es una traducción de la Biblia. Si está en español, es una traducción de la Biblia, porque la Biblia está escrita en griego y en hebreo. Esa es la Biblia. Todas las que tenemos en cualquier otro idioma son traducciones de la Biblia. Y como traducciones, entonces tienen algo de interpretación del traductor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque la tradujo con sus conocimientos. Y por eso unos ponen una palabra y otros otra. Así es que ayúdeme, no me condene que le diga yo que esa palabra no está traducida del todo completamente. Otras palabras, en el diccionario griego se usa esa misma palabra que se traduce al español, en esto pensad, se traduce de esta otra manera: tomar en cuenta, contar, acreditar, considerar, pensar, suponer, evaluar, estimar, clasificar, estimar, acreditar. Creo que por ahí dije 1 o 2 veces. Qué listo, se checaron el dato. Sí, el apóstol Pablo usa una palabra muy rica que significa muchas cosas. Por eso otras versiones de la Biblia traducen esa frase de diferente manera. La Nueva Versión Internacional traduce consideren bien. La Biblia latinoamericana traduce en esto meditad. La nueva traducción, el nuevo diccionario se llama, es que no es una Biblia, es un interlineal. Traduce estimar, considerar. Es el Nuevo Testamento interlineal. Estimar, considerar. La Biblia Jerusalén latinoamericana traduce ténganlo en aprecio. La Nueva Traducción Viviente traduce concéntrense en. Y la Biblia que se llama La Palabra ahí traducen aprecien. Por eso llamé a este punto como lo llamé. Me parece que no solo habla de los pensamientos, sino de la mentalidad de donde surgen los pensamientos. El estilo de los pensamientos que tenemos, la visión de nuestros pensamientos, la estructura de nuestros pensamientos, de eso está hablando Pablo. Por eso he llamado a este punto la alegría de seleccionar una sana mentalidad. Está hablando de algo muy profundo y a la vez práctico. Nos hace recordar las palabras del profeta, las cantaron los jóvenes hoy aquí. Como dice Isaías 26:3, ¿lo leen conmigo? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si la palabra nos exhorta a algo es porque podemos hacerlo, porque cualquiera de nosotros estaría diciendo, es que los pensamientos son volátiles, no los puedo controlar, me salen. Tiene razón, nomás que déjeme decirle ese eslogan en la computación: basura entra, basura sale. Sí, en ocasiones salen pensamientos porque eso le metimos a nuestro cerebro. Por eso renovar nuestra mentalidad tiene que ver con dejarnos transformar por el Señor y cuidar cómo alimentamos nuestro cerebro, hacia dónde apunta nuestro cerebro. ¿Qué es lo que vemos? Hay gente, ¿no? Hay gente que parecería que el Chapulín Colorado le heredó sus antenitas de vinil para detectar la presencia del enemigo. Porque hay gente que solo ve cosas del enemigo. Todo lo que ve está mal, y esto está mal, y esto otro también. Y no ven las cosas buenas. Y Pablo dice, ¿se acuerdan las palabras que dijimos en respirar? Lo verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza. Esto trae en tu mente, esto enfócate en eso. No se ofendan, pero cuando todo lo que vemos está mal, ¿sabe qué? Tenemos un cerebro de basurero. Porque ¿qué hay en un bote de basura, hermanos? Pues basura. Y hay gente que es todo lo que ve, pues ahora si es mi trabajo recoger basura, pues sí, tengo que ver la basura, ¿verdad? Pero en la vida espiritual no es mi trabajo recoger basura. No, mi trabajo es recoger las cosas buenas. Si algo digno de alabanza, en eso quiero pensar. Sí saben, lo he puesto de ejemplo de aquellos 2 hombres que entraron al mismo culto, entraron al mismo templo, al mismo culto, el mismo día, a la misma hora. Y cuando terminó el culto, le preguntaban a uno, ¿qué viste? ¿Qué pasó? Y dijo él, no, todo está mal aquí en esta iglesia, todo está mal. Los músicos no ensayaron, se les nota, estaban desafinados. Y además algunos estaban cantando ahí que se creían la gran cosa, se creían artistas. El pastor demasiados chistes contó. Y adelante de mí había 2 chamacos con su teléfono, imagínense, con su teléfono, yo creo actualizando su muro, yo qué sé. No me gustó, a esta iglesia no regreso. A otro le preguntaron, ¿qué le pasó? ¿Qué le pareció? Dijo, fantástico. Se nota que se esfuerzan mucho los jóvenes para cantarle al Señor. Me encantaron sus rostros, así se nota que aman al Señor. Y me agradó estar alegre en el sermón y no ser tan regañado, sino hasta me hicieron reír. Y lo más impresionante, delante de mí había 2 chamacos
que estaban compartiendo el culto para que sus amigos también lo vieran. Fíjese nomás. Tómala. ¿De cuáles eres, hermano? ¿De cuáles eres? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas cuando vienes a un culto? ¿Qué detectan tus antenitas de vinil cuando vas por la calle y cuando estás con otras personas? ¿Detectas todo lo malo, todo lo impuro, todo lo que es de mal nombre, todo lo que es digno de reproche, todo lo que no tiene virtud alguna? ¿Eso detectas? Pues no puedes tener así una vida selecta. Si vamos a tener una vida selecta, necesitamos la alegría de seleccionar una sana mentalidad. Seleccionemos el gozo inteligente de una nueva mentalidad. Y además, por último, la alegría de seleccionar el discipulado. Lean conmigo el versículo 9, está en la pantalla. ¿Cómo dice? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oiga, hasta parecería que estábamos hablando con mala ortografía, ¿verdad? Todo lo que viste, decidiste, ¿verdad? Usted de repente sintió, ¿estaré diciéndolo bien? ¿O estará regándola todo? Perdón. Porque se oye raro esas palabras, ¿no? Pero todo lo anterior nos lleva a un desafío. Debemos cuidar lo que percibimos por los sentidos físicos. El apóstol hace una propuesta una vez más muy atrevida, porque pide a sus discípulos que aprendan de él y reciban lo que han visto y oído de él. Así que sería bueno tomar en cuenta un desafío especialmente por la promesa que implica: el Dios de paz estará con vosotros. Regrésenme al texto, por favor. Regrésenme al versículo. Mire, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Está clarísimo que habla de discipulado. La conclusión es: aprendisteis. Ese es el discipulado, cuando uno aprende. Ahora lo único que le falta al que ya aprendió es hacerlo. Pero en medio está el proceso y está invertido. Porque lo primero que hicieron fue, vieron a Pablo, ¿no? Lo primero que ves del maestro es a él, lo ves. Y luego lo oyeron. Y por lo que oyeron, recibieron esa palabra. Y como recibieron esa palabra, aprendieron. Y ahora les restaba hacerlo. Está hablando de discipulado. Está hablando de caminar con el Señor, de seleccionar a quien veo, oigo, recibo y aprendo. Debemos cuidar eso. Esto es una referencia a los versículos anteriores en donde nos habló de la paz. El Dios de paz estará con vosotros. Ya estudiamos eso de la ¿cómo le llamé? Señal, la suprema señal. Si cuidamos nuestra manera de percibir, experimentaremos su paz. Reflexionemos en esta verdad pensando en lo siguiente. Está probado, hermanos, está probado que ciertos estilos de música provocan cosas perversas en la mente de los que escuchan. Casi todos, por no decir todos, los adolescentes o jóvenes que han llevado a cabo atentados contra la vida de otras personas, como últimamente está convirtiendo en especie de moda en Estados Unidos, eran personas adictas a algún tipo de música, a ciertos juegos de video violentos, rock pesado, metálico, etcétera, algunos tipos de música que provocan depresión e inclinaciones al suicidio. Hay estilos de música que provocan la sensualidad, el uso de las drogas, la rebeldía, la desobediencia total. Ni hablar de las películas de terror que venden una idea equivocada de los asuntos del diablo y que crean adicción en la gente. Hay gente, incluso cristianos, adictos al miedo, adictos a la adrenalina. Les gusta que los espanten, sienten un cierto placer que los espanten. Son adictos a la violencia, al morbo, a la sangre. Esto nos hace recordar esta sentencia: el que tiene oídos para oír, oiga. Un cristiano debe cuidar lo que percibe por medio de sus sentidos físicos. Yo sé que en las computadoras y en todos los aparatos, iPad, teléfonos, tienen controles parietales, ¿se llaman? Parentales, perdón. Candados para evitar ciertas páginas, ¿no es cierto? Yo creo que debemos usarlos con nosotros mismos. Creo que debemos usarlos ya no con nuestros hijos solamente, con nosotros mismos. Deberíamos autodisciplinarnos todos nosotros. ¿A quién voy a ver, oír, recibir y aprender? Porque ahí está la clave
de una vida selecta. El discipulado tiene que ver con seleccionar a quién vamos a ver, oír, de quién vamos a recibir y aprender. Seleccionemos el ser discípulos del reino, siguiendo a Jesús, siguiendo los instrumentos que Él dejó para discipularnos. Una cosa muy interesante es que ahora los teléfonos, algunos teléfonos, nos dicen cuántas horas pasamos en él. Nos checan el dato, nos dicen cuántas horas llevamos viendo la pantalla del celular. Yo supongo que algunos desactivan eso porque leer las horas, porque compáralas con el tiempo que pasas en tu vida devocional. Compárala por cuánto tiempo ves en la red de la iglesia, no sé, sermones, estudios, los devocionales, los ves todos los días. Perdón, compararlo con lo que nos dice el celular en ocasiones de cuánto tiempo tenemos ahí. Hermanos míos, sí, vivamos la alegría de seleccionar el ser discipulados. Y por último, tengo un desafío para todos nosotros, desafío a una vida selecta. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Una vida selecta, una vida VIP. Nos vemos en la sala VIP, hermano. Nos vemos en el salón Premier para disfrutar la vida, ustedes y yo. El pasaje inicia con una frase triste, o más bien una frase de necesidad. Por nada estéis afanosos. Y termina con una declaración de victoria. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pero eso no viene después de por nada estéis afanosos. No, entre por nada estéis afanosos y el Dios de paz estará con vosotros. Hay un montón de cosas que nos dice que seleccionemos. Se trata de la invitación a seleccionar una vida de paz interior. Mire, afán, por nada estéis afanosos. Afán se define como congoja, apuro y preocupación excesiva. La palabra griega literalmente significa ser tirado por todos lados, ser tirado por varios, tirado de tirar, de jalar. Ser jalado por diferentes flancos en nuestra vida, como una persona que tiene demasiado que hacer, tiene que cumplir con este y tiene que hacer con este, y que entonces está en congoja, en apuros. El problema básico del afán, ¿sabe cuál es? La ignorancia. Sí, el problema es ignorancia, que nos lleva a una idea equivocada de la vida. Y si no es ignorancia, porque resulta que ya sabemos nosotros el asunto, el tema, entonces es necedad. Pero no lo quise poner aquí para no ofenderme ni yo ni usted. Pero es ignorancia. Y para comprobar esto, le pido que lea conmigo estas 4 declaraciones que aparecen en la pantalla. Primera de ellas, ¿cómo dice? Nos afanamos cuando creemos que las cosas dependen de nosotros. Como todo depende de nosotros, como si no estoy yo ahí no va a pasar nada. Dios me ha enseñado eso a mí varias veces en la vida de pastor, porque de repente antes me afanaba más y me sentía con la necesidad de hacer cosas. ¿Sabe cuándo? Especialmente cuando me hizo eso Dios, cuando me enfermé de mi corazón y estuve sin predicar, me parece que 3 o 4 meses, algo así. Y sin hablar un mes entero, no podía hablar. No debía hablar, no que no pudiera hablar, sí podía hablar, pero era malo que hablara. Me podía asfixiar porque tenía unos pólipos, unos tumores en mis cuerdas vocales, que eran así como colgantes, como pera loca, decía el doctor, y al cambiar de posición podía asfixiarme. Y entonces no debía hablar. Y después de la operación no debía hablar porque mis cuerdas vocales estaban recién operadas y no debía hablar. Ya les he platicado que estaba yo en mi recámara y con una campanita llamaba a mi esposa y venía corriendo mi esposa. Siempre quise hacer eso. Es una especie de anhelo, sueño de todo mundo, ¿no? Tener una campanita y que la gente venga a ti. Pero no se lo deseo a nadie que sea a través de la enfermedad. Pero en esa época estuve así enfermo. Era presidente de la Convención Nacional Bautista de México en esa época. Era presidente. Me comunicaba con los hermanos a través de mi computadora. Yo escribía en mi computadora cosas y el secretario no leía bien. Y de repente decía, y lo volví a escribir, no dije eso, dije esto. Los dedos más rápidos del oeste. Me hice en esa época, me desesperaba eso. Y luego oía y me contaban los diáconos lo que estaba pasando en la iglesia. Y yo tenía ganas de ir a la oficina y decir esto y decir aquello. Y aprendí. Como que Dios me dijera, calmado, el venado. No eres mi Espíritu Santo. Eres un peón del ajedrez. Punto. No eres el mero. No, yo me encargo, tranquilo. No eres indispensable en este tablero. No sé si usted cómo siente esas palabras, pero yo digo que gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es cierto, no, la vida no depende de mí. La vida de éxito de otras personas no depende de mí. Yo le digo lo que tengo que decirle, hago lo que tengo que hacer en el momento y ya, y dejo a Dios. Pero querer arreglar todo sería un infierno.
Y eso, en ese infierno viven algunas mamás y algunos papás y algunos abuelos y algunos jefes de un trabajo, porque tenemos una ignorancia. Nos afanamos cuando creemos que las cosas dependen de nosotros, pero si este mundo, si no hubiera Dios, entonces sí, todo dependería de nosotros. Pero discúlpeme, si hay Dios o no hay Dios, o si hay. ¿Sí hay, hermanos? Ya le hicimos entonces. Entonces, no nos afanemos tanto. Segunda cosa, lo leen conmigo por favor. Nos afanamos cuando creemos que las leyes físicas son todo lo que existe. Newtonianos, ahora salimos newtonianos y creemos en la manzana aquella y la ley de la gravedad y la ley de la reacción, la acción y la reacción y la ley de la inercia. Y las leyes pues de Newton que él descubrió, no las inventó, las descubrió. ¿Es todo lo que hay? No, no es todo lo que hay. Hay otras leyes que funcionan, lo comprobamos con la Biblia y con nuestra vida. Este libro dice que un día Dios dijo, el Señor Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y que se levanta Lázaro. Me gusta siempre decirlo, cuando la viuda de Naín iban al sepulcro a enterrar a su hijo. Fue raro que el Señor Jesucristo se incluyera en un funeral que no lo invitaron. Fue raro eso. Y fue más raro que los detuviera. Se detuvo la carroza y todo. Y fue más raro todavía que tocara el féretro, porque eso lo convertía a él en inmundo, según la ley farisaica. Y más raro que le hablara al muerto, pero más raro que el muerto le contestara y se levantara, ¿no es cierto? ¿Son las leyes físicas todo lo que hay en el mundo? No. Hay otras leyes espirituales que no sabemos manejar, no las podemos manejar. Pero si a Dios le da la gana, le dice a las arterias coronarias: destápense. Y se destaparon. Y al otro día los doctores que pensaban que yo me iba a morir, y la doctora que decía que me podía quedar en el quirófano, en la plancha, y que por eso no debía levantarme ni para ir al baño, se quedó con su palmo narices, se dice así, ¿verdad? Porque a Dios se le ocurrió decirle a mis arterias coronarias: destápense. Y se destaparon. Hay otras leyes, y usted ha experimentado esas otras leyes de Dios, le aseguro, en su vida, en milagros que Dios ha hecho en su vida, porque no son las leyes de la física las únicas cosas que gobiernan este universo. No, Señor, hay un Dios que hace cosas. Y no es que cancele las leyes de la física, las supera. ¿Pueden leer conmigo la siguiente frase, por favor? ¿Cómo dice? Nos afanamos cuando queremos resolver las cosas en nuestras fuerzas y le estorbamos a Dios, como Abraham y Sara cuando le quisieron echar una manita teniendo hijos. ¿Se acuerdan ustedes? Y ahí andamos afanados. Y hermanos, sí, por supuesto, Dios nos pide que hagamos cosas, y sí, hagamos nuestro trabajo, eduquemos a nuestros hijos, por supuesto, trabajemos, chambiemos, se dice en el argot del pueblo, no, hagamos lo que nos toca. Pero hay cosas que no nos toca hacer, hay cosas que no nos toca hacer, no nos toca. ¿Sabe qué no nos toca hacer, hermano? Transformar la vida de nuestros hijos, no nos toca hacer eso. Dios lo hace, nosotros no podemos. ¿Qué vamos a poder si a lo mejor hasta participamos en dañarlos en algo y ahora queremos arreglarlo? No, dejemos a Dios, que Dios lo haga. Y tal vez no participamos tanto en desarreglar la vida, pero tal vez algo que ellos vivieron, y como yo no tengo control de eso, ¿qué hago? Confío en mi Señor. Confío en que me ama, y que al amarme a mí, ama también a mis hijos, y que Él pueda hacer milagros en ellos. No soy el encargado. No soy el encargado de transformar el carácter de mi esposa, ni es la encargada de transformar mi carácter. No, me corresponde amarla. Me corresponde respetarla, dar mi vida por ella como Cristo la dio por su iglesia. Eso me corresponde hacer. Pero todo lo demás, que es algo grandioso que yo no puedo hacer, lo puede hacer Dios. Pero ahí andamos queriendo hacerlo nosotros, a nuestro estilo, con violencia, con gritos, con desplantes, con amargura. Pues ¿qué cree? Lo empeoramos todo. No solo no lo arreglamos, lo empeoramos. Nos afanamos cuando queremos resolver las cosas en nuestras fuerzas. Insisto que Dios pide que hagamos cosas, pero hay ocasiones en las que lo que quiere que hagamos es más grande que cualquier otra cosa. Y ya lo he enseñado eso, y nos pide que no hagamos nada. Hubo ocasiones en las que Él dijo: vayan, denle vuelta a la ciudad, 7 días, el último día, denle 7 vueltas, y luego griten. En otra ocasión dijo: lleven unas teas ardiendo y unos cántaros, golpeen los cántaros, que se oiga el ruido estrepitoso y que espante a todos. 300 personas quebrando, cada uno un cántaro. Debió haber sido un sonido espantoso en aquel especie de valle interno, y arriba en las pequeñas montañas estaban parados ellos, y luego las teas ardiendo, y aquellos se confundieron. Hagan algo. Hay ocasiones que Dios dijo eso, que hicieran cosas. Lanza la piedra.
yo haré que llegue al blanco. Pero hay ocasiones en las que Dios dijo: hoy no tienen que hacer nada, no hagan nada, esperen, véanme a mí actuar. No, hoy no tienen que pelear, yo me encargo. Así es que ignoramos eso y por eso la regamos. Y cuarta, última, ¿cómo dice, hermanos? Nos afanamos cuando lo intentamos todo antes de hablar con Dios. En este caso sí está peor la cosa, porque aquí ni siquiera hablamos con Él antes, pues ¿cómo va a ser la cosa? ¿De qué estamos hablando? De ignorancia. Ignoramos cosas. Y usted dice: oiga, yo no lo ignoraba. Ahí está el asunto. Ahí está el problema, que es cierto, los cristianos no ignoramos esto. Pero a veces pareciera que lo ignoramos. Tal vez lo ignoramos no en el sentido de que no lo sepamos, sino en el sentido que no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Que también se llama ignorar. Me ignoraste. También lo ignoramos en un sentido. Repasemos la solución de Pablo entonces. La alegría de seleccionar la dependencia. Oremos al Señor y esperemos en Él. La alegría de seleccionar la suprema señal. Experimentemos la paz de andar en sus caminos. La alegría de seleccionar la mentalidad. Dejemos que transforme nuestra mente. La alegría de seleccionar el discipulado. Escojamos ver, oír, recibir y aprender su palabra. Hay un oveja nuestra de hace muchos años allá en Chihuahua. ¿Se acuerdan de Arelita? Arelita, la violinista, esposa de Fabián, ¿se acuerdan? La conocen. Venía aquí a nuestra iglesia. Su hermano de ella, su hermano mayor, Richie se llama. Una cosa curiosa, en un mes nos lo encontramos 2 veces en la sala premier de Aeroméxico. Tenemos una tarjeta de crédito de Aeroméxico con no sé qué banco, y entonces te dan chance de entrar a la sala premier cuando vas a viajar, aunque no hayas comprado boleto de primera clase. Regularmente, no, más bien nunca compramos boleto de primera clase, pero con esa tarjeta nos dan derecho. Y en un mes 2 veces nos lo encontramos ahí. Hasta se ha hecho una broma. Cada vez que voy a viajar y vamos a esa sala, le mando una foto y le digo: ¿dónde anda usted? Porque en 2 veces muy seguidas nos lo encontramos, porque él viaja, trabaja en un banco y viaja de cuestión de trabajo, y él dice que le pasa lo mismo, que cuando está así en una sala, aquí en México especialmente, que nos busca, dice: a lo mejor anda por allá el Paz. Hermano, yo espero verlo a usted en la sala premier todos los días. Ahí nos vemos, nos echamos un buen refresco sin azúcar. Y en esa sala premier lo único que puedo comer son cacahuates y suero, porque hay sueros, ahí hay sueros. Ahora resulta que ya el suero está así como bebida normal, y como las otras hay suerox, ese que no tiene azúcar, y entonces ese tomo yo porque soy diabético. Entonces la próxima vez, hermano, le invito un suerox en la sala premier. Y unos cacahuates, que el rojo, dijo alguien que le gusta el suero rojo, algo así. A usted también, yo también, ese me gusta así también. Y unos cacahuates, unas nueces indias que no son indias, son chiapanecas, pero no le hace. Porque es la semilla de marañón, ¿no es cierto? La que no es india, es semilla de marañón, una fruta que se da en Chiapas. Y ahí nos vemos y nos echamos unos buenos cacahuates, hermanas. Y un café expreso, porque también hay buen café expreso ahí. Sería bueno. ¿De qué estoy hablando? Que lo invito a la sala premier, hermano, y lo invito a los asientos VIP de la vida. Se puede andar por ahí. De hecho, Dios nos llamó y diseñó la vida cristiana para que usted y yo anduviéramos ahí. Si alguien quiere andar en otra categoría más baja, es su decisión. Porque la vida selecta que Dios planeó con nosotros se selecciona, se elige, se escoge por nosotros. Él nos la quiere dar. Yo le digo: sí, Señor, yo selecciono eso. Y ya nos enseñó estas 4 cosas por medio de las cuales podemos seleccionar esa vida. Es que, hermano mío, nos vamos de viaje en VIP en esta vida. ¿Le entran? ¿Cuántos les gustaría viajar conmigo juntos? Viento, Señor, sí, vamos bastantes. Hay uno que otro, Señor, que quiere ir en sala allá junto al baño. Pero la mayoría, Señor, si quieren ir en esa sala. Oremos. Señor Santo, gracias te doy porque me das permiso de compartir estas cosas. Me parece a mí tan importante, Señor, que debemos saber, mis hermanos y yo, para en este mundo en problemas, este mundo en desdicha, nosotros destacarnos, ser contraste, Señor, viviendo una vida selecta, una vida diferente. Que así sea, Dios. Intercedo y te pido milagros para la vida de mi hermano, mi hermana, para cada uno, para su familia. Te pido que así sea, en Cristo Jesús. Amén.